Animales del bosque. De pequeño, no recuerdo un solo momento en mi niñez que me indicara que mis padres se amaran. De adulto, pude enterarme de que ambos, al venir de familias acomodadas, fueron casados prácticamente desde niños. Papá trabajaba mucho, se iba antes de que yo despertara y volvía a casa cuando mamá y yo estábamos dormidos. Tal vez tenía otra familia, no lo sé, y honestamente, no hay cosa que me importe menos. Con mamá era bastante similar, a pesar de que siempre estaba en casa, nunca sentí que estuviera ahí realmente. Pues creo que el único recuerdo nostálgico que tengo con mi madre es el de una tarde a mis 7 u 8 años. Ella siempre se sentaba en el columpio del pórtico a mirar el atardecer, sola y en silencio, como añorando estar en otro lugar. Por lo general, siempre que intentaba sentarme a su lado, llamaba a la niñera para que ella me llevara a jugar a otra parte. Sin embargo, una tarde cuando me senté a su lado, no llamó a la niñera, pero tampoco me volteó a ver, era como si no hubiera notado que estaba ahí. Yo guardé silencio y miré al frente, pues ver el atardecer desde ahí sí que era muy relajante y hermoso. Pensaba en mis cosas cuando, de la nada, mi madre me habló: la vida se va tan rápido como un atardecer, Mateo, no la desperdicies. Estaba a punto de preguntarle a qué se refería, pero ella únicamente se levantó del columpio y entró a la casa. Aunque hoy en día entiendo que esa era su manera de decirme que debía buscar mi felicidad, para no terminar como ella, en aquel momento me sonó más como un grito de auxilio. La situación no mejoró nada con el pasar de los años, sino todo lo contrario. Aquel sufrimiento y rencor en silencio que ambos sobrellevaban a su manera, se convirtió en gritos y peleas constantes en la casa, pues vivir ahí era lo peor del mundo. En aquel entonces, yo ya tenía unos 15 años, y aunque es la edad en la que todos los adolescentes dicen odiar a sus padres, creo que yo sí tenía un motivo para hacerlo. Y lo peor era que todo el mundo me decía lo afortunado que yo era, porque no solo no me faltaba nada, sino que tenía más de lo necesario. Las peleas llegaron a tal punto que en la casa, la palabra divorcio salía mucho a colación, casi siempre era como una carta cuando se peleaban. Ambos se decían que querían el divorcio, pero no eran más que palabras vacías. Yo lo sabía porque mi familia era cristiana, o eso decían siempre. Incluso iba a un prestigioso colegio cristiano, pero la verdad nunca íbamos a la iglesia ni nada por el estilo. Pero como en la mayoría de las religiones derivadas de la judío-cristiana, el divorcio estaba prohibido. Sin embargo, el ambiente en la casa se volvió tan tóxico que mi mamá dejó de hablar y comenzó a asesorarse en serio para divorciarse. Y como suele pasar en estos casos, cuando el divorcio tomó tintes serios, mi padre comenzó a retractarse. Nunca entenderé el porqué, pues estoy convencido de que lo quería tanto como ella. Así que, en lugar de hablarlo con mi madre y tratar de resolverlo como los adultos que se suponía que eran, él decidió decirle a mis abuelos lo que su hija estaba planeando. Quienes, al apenas enterarse, intentaron convencerla de detenerse, porque a Dios no le gustaba eso, y todas esas cosas que los fanáticos religiosos usan de pretexto, para que los horrendos matrimonios sigan juntos. Mamá estaba bastante convencida de estar tomando la decisión correcta, y no parecía querer cambiarla solo por la posibilidad de irse al infierno, pues ella ya estaba viviendo uno en la tierra en ese momento. Aún así, mis abuelos no se dieron por vencidos tan fácil, y aquel verano les compraron boletos para una especie de retiro para parejas, por 2 semanas. Mis abuelos tenían la esperanza de que en 2 semanas se arreglara algo que se había roto, desde el primer segundo en el que dijeron, acepto. Como yo era aún menor, no creyeron que fuera lo suficientemente apto y maduro, para quedarme solo en casa 2 semanas, por lo que me quedaría con mis abuelos.
Hasta ese día, nunca había estado en casa de mis abuelos, más bien nunca había estado en su casa real, pues por lo general los había visto en reuniones y fiestas familiares, las cuales se organizaban en una de sus muchas casas o propiedades, que aunque eran suyas, permanecían vacías la mayor parte del tiempo. Al apenas llegar, supe el por qué no había estado ahí antes. Mi abuelo era amante de la naturaleza. Tanto amaba la naturaleza que construyó su casa en medio del bosque, así como lo oyen, mis abuelos vivían en una de esas típicas casas en donde llegan asesinos de repente, y no puedes gritar por ayuda porque no tienes vecinos, y los teléfonos fallan. Bueno, eso último no era cierto, estaban perfectamente comunicados y tenían un servicio privado de seguridad contratado, además de un joven y bien entrenado pastor alemán llamado Jack, por lo que difícilmente podrían vivir algo como eso. Los primeros 3 días me la pasé encerrado en mi habitación, era lo que hacía siempre y no veía el por qué lo cambiaría en ese momento. Sin embargo, mis abuelos creyeron que este estado depresivo se debía a que yo creía que mis padres se iban a separar, y eso me ponía muy triste, así que en un intento porque ya no lo estuviera, invitaron a mis 4 primos de mi edad, a pasar lo que quedaba de esas 2 semanas en su casa conmigo. Eso era todavía más odioso. No me malentiendan, no odiaba a mis primos, de hecho no los conocía bien. Ellos tenían buenas familias, y de niño me ponía algo celoso de que sus padres les dieran más que regalos caros en Navidad y cumpleaños. Y aunque al crecer comprendí que no era su culpa, ya no me sentía de humor para crear un vínculo con ellos, y en ese momento todos estaban ahí porque pensaban que yo estaba súper deprimido, algo que no era cierto. La verdad me daba igual lo que le pasaba a ese matrimonio. Pero en fin, mis primos llegaron y durante la primera mañana, en un intento por animarme y hacerme salir de la casa, me propusieron ir a dar una caminata en el bosque. La verdad no me desagradó del todo la idea, pues yo ya tenía pensado dar una vuelta por ahí en algún momento. Mi abuelo nos dijo que estaba bien, pero que él había marcado con algunas banderas verdes la ruta más segura para recorrer el bosque, y si nos topábamos con una bandera roja, debíamos volver al camino verde, pues era fácil perdernos ya que no conocíamos la zona. Los 5 accedimos, preparamos nuestras mochilas con agua y cosas que supusimos que podríamos necesitar, y nos adentramos al bosque. Los primeros minutos fueron bastante tranquilos, aunque yo no conocía mucho a mis primos, ni ellos a mí, tratábamos que la situación fuera lo menos incómoda posible, y descubrí que de hecho, con mi primo Carlos, tenía muchas más cosas en común de lo que yo pensaba. A los 2 nos gustaba tocar la guitarra, los videojuegos de zombies y las películas de comedia negra. Me estaba divirtiendo tanto con todos, que incluso olvidé la principal razón por la que estaban haciendo eso, y me atrevería a decir que ellos también. El bosque era realmente hermoso para un montón de chicos, a los cuales el ambiente más natural al que se habían enfrentado era a un safari, en un vehículo blindado. Podías ver ardillas, insectos, aves con colores llamativos, entre otros animales. No sé en qué momento nos desviamos de la ruta, pero nos encontramos con una de las banderas rojas que mi abuelo había colocado. Casi de inmediato, yo propuse volver, y 2 de mis primos estuvieron de acuerdo conmigo. Sin embargo, mis primos gemelos, Mark y Marcos, dijeron que deberíamos seguir adelante, para ver si de esa manera podíamos ver algo mejor que ardillas y asquerosas babosas. Creo que al principio ninguno de los 3 estaba seguro de hacerles caso, pero ellos comenzaron a llamarnos gallinas y toda clase de cosas que ponían en duda nuestra hombría. Y aunque a mí no me importaba, a los demás pareció sin importarles un poco, por lo que accedieron después de unos minutos. Y como yo no quería quedarme solo en medio del bosque, decidí seguirlos también. Durante los primeros metros, todos estaban algo tensos. Carlos incluso comenzó a enterrar sus propios intentos de banderas, hechos de ramas y hojas de árbol, con la esperanza de poder seguirlas si era que llegaba un punto en que no supiéramos qué dirección tomar, para volver a casa de nuestros abuelos. Eso me pareció una excelente idea, por lo cual, aún con las burlas de los demás, comencé a ayudarlo. Odiaba admitirlo,
pero salirse de la ruta era más lindo que seguirla, pues había mucha más vegetación que no había sido pisada o arruinada por las personas que exploraban el bosque. Además, el aire se sentía aún más limpio ahí. En algún punto de la caminata, nos empezamos a tranquilizar y comenzamos a tontear de nuevo. Hablábamos de chicas que nos gustaban de nuestras escuelas y ese tipo de cosas. Incluso en algún momento, Mark sacó una botella de ron de su mochila, de la cual todos comenzábamos a beber turnándonos la botella. Creo que los 5 nos pusimos lo suficientemente ebrios como para dejar de poner aquellas banderas improvisadas y también para que Carlos olvidara que del divorcio de mis padres no tenían que hablar. Pues de un momento a otro, me preguntó con quién de mis padres prefería irme cuando se divorciaran. Yo no lo pensé mucho. El alcohol dentro de mí me hacía no tener ningún filtro, por lo que le respondí, ojalá existiera una tercera opción. Por alguna razón, eso les causó mucha risa a todos mis primos, quienes comenzaron a reír sin ningún tipo de recato. Y yo, al no saber qué más decir, también comencé a reír. Pero de repente, Christian, otro de mis primos, detuvo su caminar en seco y con él su risa, y los 4 nos callamos casi al instante y dirigimos nuestra mirada a donde él estaba. Y aquí es donde me quedo sin palabras para poder describir lo que vimos. Había animales reunidos en el bosque, y sé que esto suena como algo completamente descabellado, pero lo juro por mi vida, estaban parados en 2 patas, tal y como los humanos caminamos. No recuerdo exactamente qué o cuántos animales eran, pues creo que estaba demasiado ocupado tratando de no hacerme encima por el miedo. Entre los que recuerdo estaban una cabra blanca, 2 cerdos con colmillos y un gran venado que parecía ser el que lideraba aquella especie de reunión macabra, pero podría casi jurar que no solo eran esos. Los 4 nos quedamos petrificados. Sé que al menos a mí, la borrachera se me bajó en ese momento. Antes de siquiera poder salir de aquel shock que aquella escena nos había causado, uno de los cerdos se dio cuenta de que estábamos ahí. Al principio, todos esos animales se pusieron a 4 patas, como si nada de eso hubiese pasado, pero pienso que de inmediato se dieron cuenta de que no acabábamos de llegar, y que el actuar así no iba a funcionar. El venado pareció intentar ponerse en 2 patas de nuevo, pero al apenas notarlo, todos salimos corriendo despavoridos de ahí. Mientras corríamos, podíamos escuchar claramente cómo pezuñas en la tierra y hierba nos estaban persiguiendo, y yo escuché en más de una ocasión una voz ronca y profunda, que nos decía que de nada nos servía correr. Honestamente, no tengo ni la más mínima idea de cómo logramos salir de los bosques, pues de la desesperación, no volvimos por donde habíamos venido, sino que corrimos en dirección opuesta a los animales. Aún así, salimos justo en la entrada de la casa de mi abuelo. Cuando logramos entrar a la casa y cerrar la cerca, todos volteamos al bosque. No podíamos ver a ninguno de los animales, sin embargo, los arbustos se sacudían y Jack no dejaba de ladrar en esa dirección. Aún bastante alterados por lo que acabábamos de ver, entramos a la casa. Y por lo que recuerdo, todos estuvimos muy callados el resto de la tarde. Ni siquiera hablamos entre nosotros, y al menos en mi caso, era porque no sabía ni cómo explicar lo que mis ojos habían visto. A la mañana siguiente, Carlos fue el primero en hablar del tema, dijo que debíamos al menos comentarlo entre nosotros. Sin embargo, Christian dijo que él no vio nada, que todos estábamos ebrios y solo creímos ver algo extraño, pero que simplemente no podía tratarse de algo real. Su voz era temerosa, y lejos de parecer que nos lo decía a nosotros, era como si tratara de convencerse a sí mismo. Mark y Marcos dijeron que ellos solo vieron animales en 2 patas, y que a veces los animales suelen actuar extraño, y que eso no significaba que fuera algo paranormal o que les fuera a quitar el sueño. Pero al igual que Christian, parecía que trataban de convencerse a ellos mismos. En eso Carlos dijo que lo que vimos no pudo ser para nada algo normal, y que al menos en los días que le quedaban en casa de los abuelos, él ya no volvería a entrar en ese espantoso bosque del infierno. Los días que siguieron, nos la pasábamos en la casa, o cuando mis abuelos nos exigían salir,
Conducíamos por media hora hasta llegar al pueblo, y ahí pasábamos nuestras tardes, pues ninguno de los 5 queríamos siquiera mencionar el bosque. Me hubiese gustado que esta historia solamente se hubiese quedado en algo extraño que vimos ese día, y jamás volvimos a verlo, pero la realidad no fue así. Faltaba únicamente 2 días, para que fuera momento de que todos volviéramos a nuestras respectivas casas, y se podría decir que todos nos habíamos vuelto bastante unidos. Incluso quería cambiarme a la escuela donde ellos iban para el siguiente año. Recuerdo bien que aquel día había llovido mucho, por lo que no podíamos salir de la casa, así que nos quedamos jugando videojuegos todo el día. Sin embargo, en algún momento entre las 7 u 8 de la noche, la luz se fue. Mi abuelo encendió el generador de emergencia, pero nos dijo que necesitaba priorizar a la cerca eléctrica y el refrigerador de la cocina, entre otras cosas. Por lo que debíamos empezar a buscar otra cosa que hacer, algo que no involucrara electricidad o internet. Algo decepcionados y frustrados, subimos a los cuartos. Tratamos de pensar en algo divertido, pero eventualmente nos aburrimos y decidimos que debíamos acostarnos, y cada uno usar sus respectivos teléfonos o computadoras, hasta que la luz volviera o la batería se terminase. Y para nuestra desgracia, los teléfonos se apagaron y la luz no volvió. Por suerte, ya era lo suficientemente tarde como para que dormir no fuera complicado. Entre sueños, lograba escuchar quejidos y ladridos, era como si alguien o algo estuviera peleando con un perro. Me asusté un poco cuando abrí los ojos y me di cuenta de que no era un sueño. La lluvia había empeorado, y ahora estaba acompañada de fuertes truenos y relámpagos que iluminaban la habitación de vez en cuando. Seguía algo adormilado, pero un fuerte chillido lastimero, seguido por un total silencio, me terminó de despertar. Quería asomarme por la ventana, pero tenía demasiado miedo para hacerlo solo. Por lo que desperté a Carlos, y aunque al principio dijo que lo dejara dormir, mis súplicas despertaron a los demás. Y como todos ya estábamos despiertos, decidimos abrir la cortina del cuarto para ver si podíamos lograr ver algo. Y lo que vimos al asomarnos por la ventana es algo que sigue perturbando mis sueños hasta el día de hoy. Los animales del bosque estaban en nuestro patio. Y aunque estaban a 4 patas como casi cualquier animal, ellos estaban agachados debajo de la lluvia comiendo algo. Esos animales, o lo que sea que fueran esas cosas, se estaban comiendo al perro de mis abuelos. Y lo peor de todo era que el pobre Jack aún estaba vivo, o al menos eso parecía, pues con cada relámpago, podía ver cómo aún movía ligeramente las patas traseras. Supongo que en algún momento, los animales sintieron que alguien los estaba viendo, pues todos levantaron sus cabezas y nos voltearon a ver al mismo tiempo, y sus ojos brillaron por el relámpago. De inmediato cerramos las cortinas, pero todos sabíamos que sí nos habían visto. Recuerdo que Christian entró en una especie de trance por lo que acabábamos de ver. Cerró los ojos con fuerza, se sentó en el piso y comenzó a repetir una y otra vez: despierta, no es real. Creo que los 5 estábamos muy mal para siquiera pedir ayuda, sin embargo, de repente, un golpeteo en la ventana me sacó al menos a mí del trance. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hice, pero volví a correr la cortina, viendo con horror cómo aquel venado daba ligeros golpes al vidrio de nuestra ventana y tenía el hocico lleno de sangre y podría jurar que estaba sonriendo, y esto nos sacó del pequeño trance a todos. Los 5 gritamos con todo el aire que teníamos en nuestros pulmones, pidiendo ayuda a nuestros abuelos. Recuerdo que para cuando el abuelo llegó, los animales ya se habían ido de ahí. Y aunque contamos nuestra historia, nadie nos creyó. Aun cuando encontraron la cerca rota, así como el generador de emergencia destrozado, y un rastro de sangre del pobre Jack que se adentraba al bosque. Nos dijeron que debió ser una especie de animal salvaje, pero para nada podían ser los animales que describíamos. Mis abuelos nos vieron tan afligidos, que llamaron a nuestros padres para que nos recogieran, pero yo me quedé en casa de Carlos el día faltante. Cuando mis padres volvieron, poco después se divorciaron, y yo pasaba una semana con cada uno. Con los años,
Esta historia se volvió algo que solo hablábamos cuando nos reuníamos solo los 5. Esto era porque no pensábamos que nadie nos fuera a creer, pero últimamente he visto videos de gente que se ha topado con animales que actuaban raro. Así que les pregunté a ellos, y estuvieron de acuerdo con que la compartiera, y ninguno volvió nunca a la casa de los abuelos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.